Amigas y amigos, uno puede entender por qué gobiernos de países donde se ha impuesto una derecha recalcitrante, opuesta a los cambios sociales y violadora sistemática de los derechos humanos en la región, como es el caso de los gobiernos que rigen actualmente los destinos de Brasil y Paraguay, o como el de Argentina, que encarna las políticas más ultraliberales y fondomonetaristas, se pongan de acuerdo para impedir que Venezuela asuma la presidencia pro tempore de Mercosur. Hacen lo que tienen que hacer, marchar en sentido opuesto a la historia para garantizar la sobrevivencia de anacrónicos privilegios sociales y económicos, lo cual es absolutamente comprensible y confirma que esa derecha hace lo que sea: asesinar, explotar, violar la Constitución, desconocer la voluntad popular expresada en comicios para acceder y controlar el poder. Pero lo que no se entiende realmente es que en este caso concreto, cuando se trata de defender un derecho que le corresponde a Venezuela, al conjunto de la sociedad y no solo al Estado venezolano, haya sectores que se plieguen a los agresores, que defiendan el atraco a mano armada de que ha sido víctima Venezuela cuando los gobiernos de Brasil, Paraguay, Argentina y el ambiguo gobierno de Uruguay despojan a Venezuela de un derecho indiscutible que le asiste plenamente, como es presidir Mercosur de acuerdo a la normativa vigente. La oposición venezolana, cegada por el odio, ha optado por renunciar a los más elementales contenidos de lo que es patria, soberanía, defensa del interés nacional, por la sola circunstancia de adversar al gobierno y muy particularmente al presidente Nicolás Maduro. No tiene escrúpulos en alinearse con aquellos factores que en el ámbito internacional utilizan todos los recursos que poseen para vulnerar los derechos de los venezolanos. Ha adoptado esa oposición una política de aliarse a las peores causas que operan en la actualidad contra el Estado y gobierno venezolanos, sin importarle para nada los peligros que corre el país. El propósito es cercar a Venezuela, provocar el caos interno y repetir, en este caso, la experiencia dramática vivida por naciones como Irak, Libia y otras. Por eso es más grave la actitud de la oposición, a la que no le importa hacer causa común con cualquier iniciativa siniestra proveniente de centros de poder transnacionales. Nunca en la historia venezolana existió algo parecido. Una oposición tan descaradamente cipaya, tan antinacional, tan subordinada a intereses foráneos como la actual, que incluso llega a repudiar y sancionar la actitud digna de uno de sus dirigentes que discrepa de la decisión de negar el derecho que asiste al país a presidir Mercosur y la pretensión de expulsarlo del organismo regional. En fin, vergüenza y bochorno es lo que provoca semejante actuación, indigna y negadora de la noción de patria y soberanía nacional. Una pausa y al regreso converso con Roy Chatterton, ex canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, Roy Chatterton, ex canciller de la República Bolivariana de Venezuela, entre otros títulos, ¿no? Bueno, bienvenido, Roy. Buenos días, José Vicente. Mira, hay un tema fundamental en este momento, ¿no? La paz en Colombia. Vamos a hacer un análisis rápido y entrar en algunas consideraciones que guardan relación con otros temas. Pero comencemos por Colombia. Sobre todo la ceremonia impactante de Cartagena. Tú estuviste presente, sí, acompañando al presidente Maduro. Tu versión. Mi versión
remontándome un poco dentro de la historia, porque esto viene de muy atrás, es que esto que ha ocurrido ha sido una victoria de Bolívar y Gaitán sobre la barbarie. Y por supuesto hay que agregar entre los grandes responsables de esto el presidente Santos, que se ha comportado como un estadista de derecha, pero estadista, y por supuesto el presidente Chávez, porque fue un factor decisivo en convencer a la FARC de que el tiempo no era para la lucha armada, sino para confiar en los pueblos. Y con una suerte de aval de Chávez y de confianza en Chávez, la FARC decidieron sentarse en la mesa de negociaciones o de diálogo, y el resultado ha sido esto. Falta mucho todavía por trillar, pero fue un espectáculo diplomático, pero un espectáculo de Estado. Muchos años. Colombia no ha conocido nunca la paz. Eso que tú dices no levanta roncha en algún sector de Colombia. No tengo necesidad de decirle, las ronchas ya están levantadas, pero hay que reconocerle que es lo que estoy haciendo. A los colombianos institucionales, inclusive a un sector de la oligarquía colombiana que ha sido racional y que ha entendido por primera vez a lo largo de los más de 200 años de vida republicana de Colombia que los problemas no se resuelven matando a los disidentes. ¿Y los no institucionales? Los no institucionales, es decir, los insurgentes, también han entendido que hay que ir al pueblo, que hay que confiar en el pueblo, que fue la gran sabiduría de Chávez. Y es por eso precisamente que las ideas progresistas y las instituciones y las elecciones de líderes progresistas se extendieron, se esparcieron por toda América del Sur y parte de la América Central. ¿Qué observaste tú como testigo de excepción en ese evento de Cartagena? Era una fiesta llena de ilusiones, posiblemente un poco de inseguridad en alguna gente por la historia de Colombia, que ha habido una historia de inconsecuencia, de deslealtades a lo largo de muchos acuerdos, de muchas iniciativas de paz que fracasaron en el pasado, pero esta vez parece que... Cita uno. Bueno, el más fácil de recordar es la Unión Patriótica. Esto significa el exterminio de toda la dirigencia, quiero decir, de la Unión Patriótica, quiero decir, de dos candidatos presidenciales, Pardo y Jaramillo, de un líder como fue Pizarro, de alcaldes, de gobernadores, de dirigentes sindicales, de magistrados, todos vinculados de alguna manera o a la Unión Patriótica o a posiciones progresistas. Pero más allá de eso, hay una disputa entre historiadores de Colombia sobre el número de guerras civiles que sufrió Colombia después del fracaso de la Gran Colombia. Entonces algunos dicen que entre 1830 y 1888 hubo 52 guerras civiles. Y aún es como demasiado para contar. Y hay otros que dicen que solamente 32 guerras civiles. Y después del 88 vino la guerra de los 1000 días, 70.000 muertos. Hubo en el año 36 otra suerte de guerra civil por algunas disputas entre liberales y conservadores. Después de Gaitán vino la época llamada la violencia, entre 1948 y creo que el 55 aproximadamente, 70.000 muertos. No, perdón, 200.000 muertos. 70.000 muertos fue la guerra de los 1000 días entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Y luego, a partir de 1964, la FARC, 200 y pico mil muertos. Eso no es cualquier cosa, como diría la presidenta Kirchner. Yo le escuché al presidente Gaviria, cuando aquellas mesas de paz aquí en Venezuela que él coordinaba, que él se sorprendía de que el colombiano se mataba con mucha facilidad, a diferencia del venezolano, que la violencia estaba en el lenguaje. ¿A qué atribuyes tú eso? Hay algo de eso. No quiero ser muy duro, pero yo lo atribuyo a Santander. Es como una herencia. El Libertador perdonó a Santander
Y Santander, después de la muerte del Libertador, regresó de su exilio, creo que estaba en Inglaterra, y de las primeras cosas que hizo fue fusilar a Leonardo Infante. Como ejemplo de la racionalidad y de la legalidad, pero no es así, es un espíritu de violencia y que se ha transmitido generación tras generación, porque no deberían haber razones para que los colombianos se maten y nosotros no nos matemos. Y en este sentido sería bueno recordar un comentario que hizo el expresidente Samper delante del secretario de Estado del Vaticano mientras veníamos en el avión el martes pasado, hablando un poco del realismo venezolano en contraposición al realismo colombiano. Decía: en Venezuela lo único real es lo que ya ha pasado. Y lo decía en términos elogiosos de Venezuela. Y en eso que dices tú, José Vicente, muchas veces nos quedamos en la palabra, en el insulto, pero a través de eso desahogamos. Y debemos tener mucho cuidado de que no importemos malas costumbres que ya algunas se han filtrado en nuestro país. Se firmó la paz, pero los enemigos siguen trabajando y actuando. Sí, como siempre. Pero no sé, yo tengo una gran esperanza. Porque además hay algo que no aparece en los análisis. Para mí, el momento más importante, el decisivo de estos diálogos de paz, fue la participación de las víctimas. Esto es novedoso en materia de diálogos o de negociaciones internacionales. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál fue el espectáculo? Lo voy a decir en lo más breve posible porque se puede explicar de una manera más amplia. Pero en La Habana colocaban a las víctimas del Estado y a las víctimas de la FARC una junto a otra. Y en la evolución de las conversaciones y de los testimonios, lo primero que nos dimos cuenta es que primero se saludaban. Luego, más adelante, descubrimos que estaban de acuerdo con la paz. Pero ellos lograron algo mayor que la paz también. Y eso lo vimos en las víctimas del Estado y en las víctimas de la FARC. En medio de todos los horrores inmensos que contaban de la guerra, ellos estaban dispuestos al perdón. Entonces yo me decía, a Colombia a decir que no se pudieron poner de acuerdo allí donde las víctimas sí se pusieron de acuerdo. Y yo creo que ese fue el punto definitivo que enrumbó hacia la paz las negociaciones tan difíciles que se dieron en La Habana. El papel de Cuba. Extraordinario. No tomaron partido por nadie. Los cubanos son gente muy seria y muy respetable. Y ellos entendieron su papel histórico era garantizar seguridad, tranquilidad y confiabilidad. Y todo eso lo lograron tanto de parte de la FARC, que se suponía obvio, y también de parte del gobierno. Pero esa también fue nuestra posición como acompañante, y supongo que la de los chilenos también, de no exagerar nuestro papel y de superar la tentación de inclinarnos a uno u otro lado, porque era muy importante que ambas partes tuviesen confianza en los acompañantes y en los garantes. Garantes Cuba-Noruega, acompañantes Chile y Venezuela. ¿Por qué crees tú que se venció el prejuicio que había en relación con el presidente Santos? Es que no era un prejuicio, era un posjuicio. Santos es un hombre venido de la extrema derecha que en algunas ocasiones fue muy agresivo contra nosotros. Es un hombre formado en una cultura internacional que no tomaba en cuenta a Venezuela, pero yo creo que a partir del momento en que asumió la jefatura del Estado, él decidió ser hombre de Estado y se las arregló con Chávez en Santa Marta, se restituyeron las relaciones
y comenzó con Chávez y después con el presidente Maduro una política de transparencia, inclusive de dureza en las conversaciones, pero sin tocar la responsabilidad que ambos tenían con la paz en Colombia. Es decir, los problemas de la frontera, bueno, había problemas en la frontera, nos decíamos cosas muy duras unos u otros, los problemas de la inseguridad, la penetración de los paramilitares en Venezuela, pero eso no tocaba los diálogos de paz. Entonces el compromiso fue total, de Santos, de los cubanos, de nosotros, y por eso ayudamos, y de la oligarquía. Hay una oligarquía racional e iluminada en Colombia que hay que considerar. La contrafigura de Uribe, o la contrafigura de Santos, que es Uribe. El caso de Uribe es muy extraño porque Uribe tomó muchas iniciativas de paz. Nos pidió conversaciones con la FARC aquí en territorio venezolano, que recibiéramos, por ejemplo, cuando Iván Márquez vino a Venezuela, yo creo que eso fue petición de Uribe, pero aparte de eso, hubo reuniones en Venezuela secretas solicitadas por Uribe. Y luego el personaje se fue radicalizando, enloqueciendo. ¿Influyó en esa radicalización la relación de Uribe con la oposición venezolana? No estoy seguro, porque puede ser que haya aprovechado su relación con la oposición venezolana para golpearnos duro. Ahora, Uribe fue el hombre que en su momento, cuando el sabotaje petrolero dio facilidades para que los barcos, en medio del sabotaje petrolero, pudiesen atracar en puertos colombianos y descargar alimentos que después venían hacia Venezuela, como hicieron también los trinitarios desde el otro extremo de la geografía nacional. Uribe es un caso extraño. Presumo que Jorge Rodríguez podría hacer una mejor evaluación de él que la que puedo hacer yo. ¿Es posible que perturbe el desarrollo del proceso de paz con la actitud que tiene, tan agresiva? Lo ha estado perturbando. Pero las encuestas parecen, según CNN, que el asiento uribista, sin embargo, reconocía que en este momento el sí para el plebiscito lleva 19 puntos de ventaja sobre el no. Roy, ¿qué ventajas tiene para Venezuela el proceso de paz de Colombia? Que se ha derribado de la paz. ¿Y qué desventajas puede tener también? Mira, yo creo que la pregunta más compleja que me ha hecho en todas las entrevistas que hemos tenido es lo de las ventajas. Y la otra, la desventaja, puede tener desventajas, pero yo diría que en función de Estado y en función de una sabia relación entre los dos países podemos sacarle provecho a la situación nueva que se va a desarrollar en Colombia. Debemos mejorar las relaciones diplomáticas, por supuesto, las relaciones bilaterales, toda la cooperación. Pero yo alertaría a los manganzones empresarios afiliados a Fedecámara. Recuerda que Fedecámara es decir, al contrario de los colombianos, porque en Colombia creció un sector privado porque no tenía un Estado rico. En el caso nuestro, nuestros empresarios no arriesgaban, no competían, no pagaban impuestos y no pagaban los créditos. Hay que recordar a Luis Herrera cuando se refirió a Venezuela como un país de millonarios con empresas quebradas. Y esto yo lo señalo como un punto muy específico porque si no hay producción, si no hay distribución, si no hay competencia, nuestros empresarios pueden ser arrasados por los competitivos y sabios, en algunos casos, empresarios colombianos. Eso sería una desventaja para Venezuela. Pero ¿qué ventaja podemos tener en empresarios manganzones? ¿Qué puede significar para Venezuela un ejército como el colombiano acostumbrado a la guerra, que ahora no tiene la guerra interna? Bueno, allí se va a producir algún tipo de licenciamiento. Colombia tiene quizás el ejército más grande de América Latina.
No menciono Cuba porque en el caso cubano es un pueblo en armas. Ojalá lleguemos nosotros a esa situación para poder hacer una defensa indestructible, pero no quiero abundar en ese término. Espero que haya lucidez, así como encontramos lucidez en los militares colombianos durante los diálogos de paz, que la haya también en las relaciones con Venezuela, en las relaciones entre los hombres de uniforme de uno y otro país, y que nos hermanemos. No quiero lucir tonto ni ingenuo, pero esas cosas son posibles hacerlo. Va a haber una suerte de baja del nivel de empleo dentro de las fuerzas militares de Colombia, pero también lo va a haber dentro de la guerrilla, pero hay gente que puede incorporarse a otras áreas de la actividad social y económica. Vamos a hacer una pausa, Roy, y dejo en el aire una pregunta acerca del presunto aislamiento de Venezuela en el ámbito internacional. Estás viendo José Vicente Hoy. ¿Está aislada Venezuela? Todo lo contrario, Venezuela está cercada, pero no está aislada. Es decir, hacia abajo podemos ver a un gobierno de Alibaba y los 40 ladrones. La diferencia es que Alibaba también es ladrón en este caso. Este es un elemento nuevo que ojalá que pueda evolucionar con el regreso del Partido del Trabajo y de Lula al poder. Y hacia más abajo pues tenemos... Alibaba es Temer, ¿no? Sí. Yo por razones diplomáticas no. Hacia abajo tenemos unos fascistas con una tradición de contrabando como son la ultraderecha paraguaya. Y tenemos a un generador de desempleo y miseria social en Argentina que no pierde oportunidad para hablar mal de nosotros. Es un récord, ¿no? En 9 meses. Exactamente. Ya la cifra es 32% de pobreza en Argentina. Eso agravado a partir del momento en que este señor llega al poder. Al frente tenemos a la OTAN, no olvidemos eso. Recordemos que la OTAN opera mucho más allá del Atlántico Norte y que no tendría problemas en operar en áreas muy distantes. Y digo al frente porque ahí está el Reino de los Países Bajos, ABC, Aruba, Bonaire, Curazao. Está Francia también, que espero que no cometa locuras. Este gobierno se ha ido mucho más a la derecha. Hemos tenido mejores relaciones con la derecha golista francesa que con este gobierno supuestamente de izquierda que ha tomado partido por Leopoldo López. Pero cuando digo que nosotros podemos saltar la cerca, que no es la talanquera, es porque la actividad internacional de Venezuela, del presidente, de la canciller Delcy Rodríguez, es tan intensa que hemos logrado una serie de éxitos diplomáticos. Repito, somos miembros del Consejo de Seguridad, somos miembros del ECOSOC, somos miembros del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el liderazgo dentro de la ALBA, el liderazgo y nuestra posición de creadores, además de la CELAC, nuestra presidencia de UNASUR, la presidencia de Mercosur, a pesar del golpe perverso dirigido por la ultraderecha fascista del sur del continente. Entonces, aparte de eso, el enorme éxito que significó los no alineados. Eso dejó asombrado a los mismos no alineados porque se encontraron, por un lado, la discusión, la negociación y el manejo de las políticas y de los temas más delicados de la política internacional que afecta a sus diferentes miembros con diferentes intereses, pero también un grado de organización, impecabilidad, creo que es la palabra que podría decirse, y lo digo yo que soy maniático y tengo experiencia en organización de eventos, inclusive una diplomática de un país que se nos ha vuelto algo hostil. Sin embargo, dijo, qué maravilla, primera vez en mi experiencia diplomática, que en el caso de ella era larga, los documentos están a tiempo y la lista de invitados, porque uno siempre se queda pendiente en todas estas cosas
de lo que se produjo que no se le entrega a uno cuando uno se va. En este caso no. Entonces hay que felicitar a los diplomáticos venezolanos, a nuestros militares, a nuestros expertos en hotelería, en cocina, bueno, por cualquier parte, en seguridad por supuesto, que se vea. Fue un evento impecable del cual fueron testigos y beneficiarios la mayoría, las dos representantes de 2/3 partes de los países del mundo. La reunión del presidente con Ban Ki-moon. ¿Se tomó la idea de un buen oficiante? No tengo detalles sobre eso y esta es una respuesta honesta. No tuve oportunidad de estar presente en esa reunión. Prefiero no aventurar opiniones. La entrevista a Maduro-Kerry. El balance, y el mismo presidente lo hizo, fue bastante bueno. Kerry es un caballero. Allí lo que pasa es que es un caballero del imperio. Y el imperio pasa por encima de sus caballeros, de sus damas, aunque a veces las damas pueden ser perversas también, pero esa es otra parte de la historia. Pero se llevó en un buen tono y nos da, yo diría que hasta confianza en que podamos avanzar en esas relaciones, porque no podemos seguir dando tumbos. Nosotros hemos dado una serie de demostraciones de una voluntad que no ha sido bien atendida por los Estados Unidos, y además cuando utilizamos un lenguaje muy duro contra el imperio, que lo hacemos con frecuencia, incluyéndome a mí mismo, es en respuesta a agresiones verbales o a agresiones institucionales o mediáticas o corporativas de los propios representantes del imperio. En los 5 meses que le faltan a Obama en la Casa Blanca, o que le quedan a Obama en la Casa Blanca, puede haber cambio. No sé, los presidentes de los Estados Unidos siempre dejan algo en los últimos meses, pero yo lo que tengo en mi memoria, porque lo he estudiado muchas veces y porque no lo viví en el momento, no me di cuenta, era demasiado joven, es el legado de denuncia que dejó el presidente Eisenhower. Recuerdo para el público, especialmente el público no mayor, no muy mayor, que Eisenhower fue el líder militar de la alianza antinazi desde el lado occidental, no hablemos de la Unión Soviética, que es otro caso. Fue líder del Partido Republicano, presidente de los Estados Unidos durante 8 años, y 2 días de entregarle la presidencia a John Kennedy, él hizo algo que es asombroso. No presentó un balance de su obra de gobernante, sino se fue en concreto a denunciar lo que se ha llamado desde entonces el complejo militar industrial de los Estados Unidos, como una forma de corrupción al más alto nivel y al más alto volumen de poder dentro de los Estados Unidos, que eso quería decir la alianza creciente, una alianza maligna entre el sector industrial de los Estados Unidos y la jefatura militar de los Estados Unidos. De manera que eso fue, como se ha comprobado, un factor generador de guerra, porque la guerra es negocio. Vendes armamento y vendes botas y uniformes y McDonald's y cuantas cosas sea para tus soldados en los frentes de batalla en diversas partes del mundo, y una vez que destruyes un país, entonces vendes tractores, cementos, equipos médicos, etcétera, etcétera, para recuperar un país destruido por ellos mismos. Eso lo anticipó él, y anticipó algo también muy grave, que era la creciente toma de los centros académicos y de investigación de los Estados Unidos por parte del complejo militar industrial. Y eso es lo que ha ocurrido. ¿Será capaz Obama de repetir eso? No creo, no sé, se me hace difícil. Él no es un legado bueno precisamente, pero se me hace difícil que eso pueda ocurrir ya a final del periodo. Sería un factor de distracción muy, muy, muy grande. Las presiones sobre Venezuela en este momento pueden afectar el funcionamiento institucional del país. Bueno, sí nos afectan. La situación que estamos viviendo tiene que ver con las presiones. Lo que pasa es que hay 3 elementos. Yo lo he dicho, por un lado el imperio está haciendo peso para desestabilizarnos. No haciendo pesos,
haciendo peso para la desestabilización. Luego, el sector radical de la oposición y el sector manganzón de la empresa privada que está contribuyendo con esta avanzada golpista que significa la desestabilización, y por supuesto los errores que incompetentes o corruptos infiltrados dentro de nuestro gobierno han podido hacer para juntarse a los otros dos elementos y hacernos daño. Pero estamos en un proceso de rectificación, y una trabajadora hace poco me lo decía, yo creo que con sabiduría: estamos viendo la luz al final del túnel, estamos comenzando a recuperarnos. Entonces eso quiere decir que todos esos esfuerzos, todas esas expresiones en contra de nuestras instituciones, de nuestra democracia, en contra del presidente Maduro, van en vías de fracasar. Una vez más, tenemos 17 años de resistencia y ya la musculatura, como no nos ahogamos, la musculatura está endurecida y flexible al mismo tiempo. El respeto a las instituciones es básico en un sistema democrático, en un Estado de Derecho. Corre una onda destinada a desacreditar las instituciones en el país y a quienes las encarnan. Ataques feroces contra la Presidencia de la República, contra el Tribunal Supremo, contra el Consejo Nacional Electoral, contra el Ministerio Público, etcétera, etcétera. A esto se suma que personajes que uno no alcanza a entender por qué proceden de esa manera, actúan en esa dirección. El cardenal Oroza declaró que el Consejo Nacional Electoral está jugando con fuego cuando hace un pronunciamiento apegado a la Constitución con respecto al revocatorio. Esa manera de tratar a las instituciones, ¿qué resultado, qué consecuencias puede tener para el país? El día que al cardenal Oroza se le presente la oportunidad de rendir cuentas, no creo que se encuentre con arpas y nubes, sino con el fuego al cual él está haciendo mención. Pero también están haciendo juego con fuego algunos países. Apareció un comunicado contra el Consejo Nacional Electoral. Imagínense cuál irrespeto. Los cancilleres de Brasil, de Argentina, de Paraguay, de Chile, mucho ojo con la vieja izquierda chilena, ahora pusilánime y convertida en neoliberal. Y México, más de 60 periodistas asesinados, a punto de superar a la dictadura argentina en el número de desaparecidos, el país más violento de América Latina, empeñado dentro de la OEA y ahora con su canciller al frente, entrometiéndose en contra de la historia de México en los asuntos internos de Venezuela. ¿Y qué tal si nosotros nos dedicamos a denunciar las cosas que pasan en México, o que pasan en Argentina, o que pasan en Brasil? El Perú, con este presidente que es un burócrata corporativo, peruano y estadounidense, está también arremetiendo contra nuestro país, en lugar de perdiendo la maravillosa oportunidad de convertirse en puente, porque Chávez lo decía muy claramente y Maduro también: es posible tener relaciones civilizadas con gobiernos de derecha. Eso funcionó durante algún tiempo, pero ahora están enloquecidos y con el empuje imperial, pues mucho más. Entonces se ha perdido toda la prudencia diplomática, y para mí el ejemplo más asombroso es México, porque eso va contra toda la historia mexicana de diplomacia. ¿Qué significa eso realmente, Rui? Porque es sorprendente, insólito. Que tenemos que responder, que tenemos que retribuir en su momento, en su oportunidad, porque tenemos una fuerza moral inmensa y una fuerza institucional y una capacidad para sobrevivir en medio de las dificultades que no tienen los que nos están amenazando, porque cuando no evidencia las incorrecciones institucionales como es el de Brasil, evidencia la capacidad
de desmembramiento de la sociedad con el empobrecimiento creciente, o cuando, como en el caso de México, no están en capacidad de poner a su país en paz. Nosotros estamos en muchas mejores condiciones que ellos y aguantamos debates. Lo que pasa es que estamos enfrentados también a la dictadura mediática. Y la dictadura mediática no solo agrede y ataca, sino que difama, que es lo peor. Entonces, ese es un factor que tenemos que tomar en cuenta permanentemente, pero creo que tenemos que mejorar nuestro trabajo en relación con los medios de comunicación social. Por ejemplo, salvo Dios dado, del lado nuestro y del lado del PSUV, parece que alguna gente, algunos comunicadores no se han dado cuenta de la derrota que infligimos a España en el Consejo de Derechos Humanos. España salió raspada en materia de derechos humanos, Venezuela salió aprobada. Entonces, eso es como una noticia de primera plana en todos los medios a los cuales tengamos nosotros acceso, donde podamos influir, en casa y fuera de casa. Me gusta, Roy, medir la capacidad de optimismo o de pesimismo de mis invitados. ¿Cuál es tu capacidad de optimismo? Racionalmente optimista. O sea, no creo que sea un optimismo loco. Me baso en la historia del país, me baso en lo que yo creo que es el conocimiento de mis conciudadanos, me baso también en la enorme incapacidad de los factores que atentan contra la estabilidad democrática de las instituciones de Venezuela. Son 17 años que llevan derrotados, sin contar con la primera derrota. Y eso significa que en medio de la agilización de nuestras políticas y nuestra determinación, no solamente a sobrevivir, sino lo más importante, a construir, como estamos haciendo, una nueva sociedad en medio de todos los altibajos, podremos llegar, pero sobre todo, y en esto recordemos a Chávez, que es la hora de confiar en el pueblo. Bueno, yo confío en mi pueblo. Bueno, muchas gracias, ¿sabes? Gracias, José Vicente. Un placer. Que Dios te bendiga. Igualmente. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. La verdad verdadera. El Comité de Derechos Humanos de la ONU acaba de dictaminar algo que, por supuesto, silencian los medios de comunicación en el exterior y dentro del país. Que Venezuela fue aprobada en el organismo que hace seguimiento permanente al tema de los derechos humanos, mientras que España fue desaprobada por la comprobada violación de estos derechos. Por ejemplo, racismo policial, desigualdad de género, violencia machista, trato de personas, ley mordaza, estigmatización de discapacitados, centros de intervención de extranjeros, torturas, y ese es el gobierno español del señor Rajoy que cuestiona a diario Venezuela porque aquí se violan los derechos humanos según él. Aumentan las críticas y cuestionamientos a los integrantes de la cúpula de la MUD por la manera como manejaron el tema del revocatorio. Internamente se considera que se actuó con una estrategia equivocada. Por una parte, porque el anuncio de Henry Ramos Ayú en su discurso de instalación de la Asamblea Nacional de que en un lapso de 6 meses Nicolás Maduro sería revocado y tendría que abandonar Miraflores, algo que resultaba imposible de realizar, prendió las alarmas en el gobierno y del chavismo y los condujo a implementar una política de autodefensa en la calle que permitió articular una respuesta que desestabilizó a la oposición. Esto determinó que la dirección opositora centrara su actividad en el revocatorio, fundamentalmente a nivel declarativo, ya que en la práctica no actuó con seriedad
para activar el revocatorio el 11 de enero y solo lo hizo 4 meses después. A lo que hay que agregar que el paso de recoger el 1% de la firma para iniciar el proceso estuvo marcado por infinidad de vicios, errores y hechos de carácter delictivo. Mientras tanto, lo que era algo fundamental para el futuro de la oposición, como las elecciones de gobernadores y legisladores regionales, pasó a un segundo plano y la oposición perdió la oportunidad de desarrollar una política en torno a tan importante objetivo. La conclusión sobre la equivocada estrategia del liderazgo de la oposición está a la vista. No hay posibilidad alguna de que el revocatorio se efectúe este año, como era su aspiración. Y tampoco tiene chance de trabajar sobre las elecciones regionales, con lo cual prácticamente queda sin causa ni banderas. Esta situación conduce a la temeraria decisión de la dirección de la MUD a tomar la calle y a presionar a fondo a las instituciones, que es la posición de los radicales que también contempla un llamado a la paralización del país, es decir, el formato de siempre basado en la violencia. Esta situación la percibe con crudeza la masa opositora, completamente desorientada, desmoralizada, con gran reserva hacia los dirigentes y con el poder de convocatoria severamente diezmado. El vicealmirante retirado Jesús Briceño García, excomandante de la Armada durante la Cuarta República, radical opositor al gobierno de Chávez y ahora al de Maduro, participó en el golpe del 11 de abril de 2002 y fue designado por Pedro Carmona ministro de la Secretaría del efímero gobierno. García lidera actualmente un grupo de oficiales retirados y activos junto con el exministro de Defensa en el gobierno de Chávez, general Raúl Salazar, y Enrique Aritilleta Granco. Impulsan un grupo llamado la Nueva Junta Patriótica, que plantea una nueva constituyente para crear la Sexta República, luego de una salida violenta. Confidencial al cierre. Interlace Sexta Petare al 15 de septiembre 2016. Número 1. Un intenso operativo desplegado por la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional redujo la presencia de bachaqueros y por tanto la cantidad de productos que se comercializan ilegalmente en la región de Petare. Número 2. Ante la presencia de las autoridades, los bachaqueros cambian su manera de operar. Ahora ocultan los productos en bolsas negras y en pequeños bolsos, o simplemente los ofrecen sin mostrarlos a los transeúntes. Número 3. Sin embargo, al 15 de septiembre pasado, la Sexta Petare de Interlace sigue en ascenso y se ubica en 143.945 bolívares. Sube 2.139 bolívares o 1.5% con respecto a la anterior medición del 30 de agosto. Número 4. Hoy el precio de la Sexta Petare de Interlace se ubica 14 veces por encima de lo que costaría la misma cantidad de productos a precios regulados. En algunos casos, los precios ilegales superan más de 230 veces el precio justo de venta al público y 6 de los 7 productos más caros son alimentos. Número 5. Debido al operativo policial que obligó a los bachaqueros a replegarse, solo se encontraron 28 productos de los 42 que se evalúan, lo que representa un nivel de abastecimiento de 66,6% para el 30 de agosto. Y de las 60 presentaciones contempladas, solo se encontraron 31, poco más del 50%. Número 6. La Sexta Petare es el indicador quincenal de Interlace que monitorea abastecimiento y variaciones de precios de 42 productos regulados, entre canasta básica y artículos de higiene personal, vendidos por los bachaqueros en Petare. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.